Amigas y amigos, muchísimas gracias por acompañarnos en esta nueva ventana al mundo. Bienvenidas, bienvenidos. Estados Unidos pone en práctica lo que llama su nueva doctrina Monroe. América Latina está viendo en la práctica ya lo que el presidente Donald Trump delineó apenas hace un par de semanas. Hablamos de la nueva Estrategia Nacional de Seguridad, en la que pone el foco en nuestra región, afirmando que busca imponer su hegemonía y poder. ¿Y qué otra forma más conocida por Washington que no sea el injerencismo? Esta semana Trump profundizó el asedio contra Venezuela al ordenar el bloqueo de petroleros sancionados desde y hacia esa nación, haciendo la real advertencia al decomisar ya 2 unidades y perseguir a una tercera. Los tambores de guerra suenan cuando estas acciones van acompañadas de amenazas de que los operativos de su mayor despliegue naval en décadas serán ahora por tierra. Una carrera por las reservas de oro negro venezolano y también por minerales críticos justificadas por un bloqueo de fondos para el narcotráfico. ¿Qué se espera en esta nueva intromisión de Estados Unidos en América Latina? Comenzamos. Only reason our unemployment tucked up 4%, which is pretty amazing because we have Así ha sido la tensión que se ha vivido esta semana, ya prácticamente con Estados Unidos amenazando, diciendo que va a hacer operativos por tierra, enmarcado en una cacería por el petróleo, por los minerales críticos y por todos los recursos naturales y minerales de Venezuela. Estados Unidos realiza su nueva ronda de intentos injerencistas en Venezuela, como ha sido su trazo característico a lo largo de su historia. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó un bloqueo total y completo de todos los petroleros autorizados que entran y salen de Venezuela. Land, oil rights, whatever we had, they took it away because we had a president, companies out, and we want it back. El retorcido argumento de que Venezuela robó el petróleo de Estados Unidos lo explicó posteriormente el subjefe de la Casa Blanca, Stephen Miller, quien argumentó que las empresas estadounidenses sufrieron graves pérdidas después de que la industria petrolera venezolana fue nacionalizada el 1 de enero de 1976, durante la primera presidencia de Carlos Andrés Pérez. Luego, en 2007, Hugo Chávez modificó las reglas sobre la industria petrolera para obligar a las transnacionales a convertirse en socias minoritarias de PDVSA o salir del país. Ante cualquier argumento, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha dicho no a la guerra por petróleo. Le decimos al pueblo de Estados Unidos nuestra verdad. Y nuestra verdad es muy contundente. El imperialismo y la derecha nazifascista lo que quieren es colonizar a Venezuela para apoderarse de la riqueza que tenemos en petróleo, en gas, en oro, en hierro, aluminio y muchos otros minerales. No blood for oil. No war for oil. Eso del narcotráfico es fake news, mentira. Pero este es uno de los episodios intervencionistas en esa nación sobre Venezuela. En las últimas elecciones apoyaron a la disidencia de la líder opositora María Corina Machado, quien fue galardonada con el Premio Nobel de la Paz y reconoció que llegó a Oslo gracias al apoyo de Estados Unidos. Fue más allá al apoyar la postura de intervención de Estados Unidos en su país. Venezuela has been already invaded. We have the Russian agents, we have the Iranian agents, we have terrorist groups such as Hezbollah, Hamas, operating freely in accordance with the regime. Y en el pasado, Washington apoyó también a los opositores Edmundo González, a quien reconocieron como el presidente electo de Venezuela. Leopoldo López fue otro de los grandes opositores a los que han apoyado desde Washington. El ex líder rebelde pasó 3 años en prisión y salió durante una profunda crisis en Venezuela y con fuertes nexos en Washington. Actualmente apoya, igual que María Corina Machado, cualquier intervención de Estados Unidos en su patria. Claudia Martínez Hernández, Canal 14.
Y Venezuela denunció el robo de un buque privado que transportaba petróleo venezolano, así como el secuestro de su tripulación por parte de militares de Estados Unidos. Este sábado Washington sí aceptó que el buque Centuries de bandera panameña fue interceptado frente a las costas de Venezuela y lo acusó de usar banderas falsas. Este es ya el segundo buque incautado por Estados Unidos. Recordemos que el primero fue el buque Skipper con banda de Guyana y fue asaltado el 10 de diciembre. Pero hay un tercer buque llamado Vela 1 que se encuentra en persecución por parte de Estados Unidos. Son acciones que Venezuela acusa de que son piratería. Esta crisis acaparó la reunión del Mercosur este fin de semana, donde el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, afirmó que una intervención en Venezuela sería una catástrofe en la región. Y por supuesto que todo esto es por la lucha por el petróleo, por los minerales críticos, por el oro, por también las tierras raras, de las cuales hay una gran riqueza en Venezuela. Vea usted. La ofensiva política, económica y de amenaza militar impulsada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, apunta a desmontar el proyecto político soberano del país para instalar uno alienado y funcional a Washington. Una maniobra que forma parte de una larga trayectoria de intentos para obtener el control sobre la región con una de las mayores reservas de petróleo del mundo. Le interesa tener un gobierno pro-estadounidense, un gobierno alineado a sus intereses, que abre el sector petrolero a las transnacionales estadounidenses, ¿no? Que eso es lo más importante en este momento. Venezuela nacionalizó el petróleo en 1976 y con ello colocó los hidrocarburos al servicio del desarrollo nacional. Este proceso, profundizado en 2007, revirtió décadas de dominio extranjero y redefinió las reglas del sector energético en favor del interés del pueblo. La nacionalización de la faja petrolera del Orinoco fue una batalla decisiva, ganada por Venezuela en defensa de su soberanía. Al recuperar el control de su mayor riqueza estratégica, el país frenó los intereses de las transnacionales y de Washington, una derrota que hoy Donald Trump busca revertir, con el objetivo de volver a poner las manos sobre el petróleo venezolano. El nuevo esquema petrolero priorizó al capital nacional y puso fin a más de un siglo de despojo, con la instauración del modelo de empresas mixtas. Petróleos de Venezuela, la empresa pública venezolana, pasó a mantener siempre la mayoría accionaria, relegando a las transnacionales a una participación minoritaria. A ello se le sumaron nuevos impuestos y cargos tributarios orientados a maximizar la renta petrolera en favor del Estado, marcando el cierre definitivo de la era en la que el negocio petrolero beneficiaba a intereses extranjeros. Este giro hoy se volvió el centro de las acusaciones de Donald Trump, que afirma que Estados Unidos es víctima de robo de su petróleo por parte de Venezuela, en territorio venezolano. Si lo que está planteando Trump no solamente no tiene ninguna realidad jurisdiccional, sino que realmente es una revisión delirante de la legislación internacional y también nacional en venezolana, concretamente. El petróleo venezolano tiene un peso clave a nivel mundial porque posee las mayores reservas probadas del planeta, estimadas en más de 300,000 millones de barriles, lo que representa aproximadamente entre el 17 y 18% de las reservas globales. Además, la industria petrolera registró un incremento del 18.6% durante 2025 en comparación con 2024. Con información de Emma Landeros Martínez, Canal 14. Mire, de acuerdo con una encuesta reciente de la cadena CBS, 70% de los estadounidenses se opone ya a una acción militar más de Estados Unidos ahora en Venezuela y 76% considera que el gobierno de Trump no ha explicado con claridad sus objetivos ni su postura en la región. Solamente 13% percibe a Venezuela como una amenaza mayor para la seguridad nacional, mientras que el resto la considera una amenaza menor o incluso inexistente. Agradecemos mucho desde Venezuela que esté conectado con nosotros para Ventana al Mundo, Bruno Gallo, diputado de la Asamblea Nacional. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Ventana al Mundo. Bienvenido.
Gracias a ti, Claudia, por la oportunidad de conversar Al con el contrario. pueblo mexicano que tan solidario se ha portado con Venezuela. Muchas gracias. Bueno, pues efectivamente estamos viendo pues este escenario en donde yo quisiera preguntarte qué tan válido podría considerarse dentro de la historia energética de Venezuela este argumento que está diciendo Donald Trump y también parte de su gabinete, en donde ellos argumentan que esta intervención que están haciendo ya en el Mar Caribe y que amenazan con hacerla también con tierra es para recobrar el petróleo que les ha sido robado, de acuerdo con una lógica que ellos tienen de que las cuestiones de expropiación que han acompañado la historia de Venezuela con la creación de Petróleos de Venezuela en los años 20, en los años 40, en los años 70, dicen que finalmente han sido el argumento que les ha quitado el petróleo a Estados Unidos, mismos barriles y mismo crudo y millones de dólares que ahora buscan recuperar. ¿Qué opinas acerca de eso? Sí, bueno, desde los años 20 hasta los años 40, bien entrados, el petróleo venezolano se lo llevaron los norteamericanos por una cuota parte de su precio internacional muy pequeñita, de tal manera que el disfrute de sus primeros años de la industria petrolera fue más para los norteamericanos que para los venezolanos. A partir de los años 40 se empieza a legislar con algo más de patriotismo sobre el petróleo venezolano y se aprueba una ley que implica que el 50% y el 50% de los beneficios del petróleo fueran para las compañías que lo extraían y el 50% para la nación. Pero la mayoría de las concesiones que fueron entregadas en esos mismos años 40 eran concesiones por unos 40 años, de tal manera que en los años 80 esas concesiones expiraban. En 1971 se aprueba una ley durante el gobierno de Rafael Caldera, se aprueba una ley que es la ley de reversión de activos de las empresas petroleras. Es decir, cuando terminaran las concesiones, no solamente terminaban, sino que no iban a ser renovadas y los activos con los que había se habían generado sobre suelos venezolanos, reversaban a la nación. Sin embargo, en 1976, antes de que la mayoría de esas concesiones terminaran, se produce, vamos a cumplir 50 años de eso, una nacionalización, pero que es una nacionalización pactada, es una nacionalización negociada con las empresas petroleras y no es verdad que se robaron nada. El Estado venezolano pagó más de mil millones de dólares por esa privatización, a pesar de que apenas quedaban unos pocos años, según la ley de reversión, quedaban unos pocos años de disfrute de las empresas petroleras norteamericanas. En 1976 no hubo ningún tipo de, eh, digamos, no se acudió a los tribunales internacionales a demandar la nulidad de la nacionalización, de tal manera que 50 años después a un personaje bastante atrabiliario se le ocurre que el petróleo venezolano es de los norteamericanos. Eso es un absurdo absoluto, no tiene pie ni cabeza ni en la historia ni en la relación de las empresas petroleras con Venezuela. Y justamente estamos ya cerca de cumplir este 1 de enero, ya 50 años desde la nacionalización de Venezuela y ocurre en este momento en el que también sabemos que igual como que ha ocurrido en otros escenarios como Estados Unidos que busca las tierras raras dentro de Ucrania en este acuerdo en el que está mediando para terminar la guerra con Rusia, también Venezuela tiene pues una gran cantidad de minerales, de tierras raras que son esenciales también para la industria, además de tener pues esta gran reserva de petróleo que es la más grande del mundo. ¿Qué es lo que se podría hacer, diputado, frente a esta amenaza que significa, pues ya abiertamente lo que ha hecho Donald Trump con esta postura que primero intentó, pues, enmascarar con el tema de la cuestión electoral y democrática, después con el tema de los narcoterroristas y de los ataques a estas lanchas y ahora que finalmente ya está, pues, revelando cuál es el objetivo, que finalmente son las cuestiones energéticas? Sí, así es. Toda esta historia comienza por la persecución de un supuesto
tráfico de estupefacientes. A todas luces, los organismos especializados dicen que Venezuela no es ni un gran productor, tampoco es un puerto de origen de la droga que va hacia Estados Unidos. Y sin embargo, bueno, se cometen un conjunto de ejecuciones extrajudiciales gravísimas en las aguas del Caribe, que no solamente afectaron a venezolanos que viajaban en pequeñas lanchas por el Caribe, sino que ya está demostrado, afectaron a colombianos, a trinitarios y a curazoleños. Esos son crímenes que no tienen ninguna justificación, aun cuando estuvieran traficando algo. Yo creo que esa enorme fuerza militar desplegada en el Caribe tenía capacidad para detener a esas pequeñas embarcaciones. Una vez que hacen lo que hicieron y que estamos viendo en pantalla, bueno, por supuesto no quedan pruebas, no quedan culpables, no quedan inocentes, todo fue borrado con un misilazo. Eh, yo creo que aquí hay un asunto sumamente grave. Es que en los años 70 y 80 muchas, muchos países eh, produjeron nacionalizaciones de su industria petrolera, de tal manera que en este momento no solo Venezuela, está Venezuela y los venezolanos y los recursos de Venezuela y de los venezolanos no solamente están en juego, sino que están en juego cualquier país que a un personaje tan folclórico se le pudiera ocurrir que los intereses norteamericanos son dueños de cualquier, digamos, recurso natural que los Estados Unidos requiere con urgencia. Para nadie es un secreto, a Estados Unidos le quedan poco más de 6 años de explotación petrolera al ritmo que están explotando hoy, y están desesperados porque saben que otras potencias económicas están respirándole en el cuello y que sin energía poco podrá hacer Estados Unidos para mantener la hegemonía que ya tiene más de 50 años imponiéndole al mundo. Creo que es importantísimo que eso lo entiendan las naciones, que eso lo entienda el mundo, y que en consecuencia actúe solidariamente hoy con Venezuela, no con el gobierno, no con el Estado, con una nación que está asediada por la potencia militar más importante de Occidente. Y finalmente, ya para concluir, ¿qué opina acerca de las reacciones que ha habido en esta región, pues en apoyo y en unidad a Venezuela de los países vecinos y no tan vecinos como nosotros, que estamos hasta acá en América del Norte, pero por supuesto también México solidario con esta cuestión de la no injerencia en América Latina, no intervención y respeto a la soberanía de los pueblos? Sí, en este orden yo creo que es absolutamente justo agradecer, digamos, la ponderación y firmeza de presidentes como Lula da Silva de Brasil, como Petro de Colombia, que ha tenido una intervención, digamos, que pone su propio país en juego en defensa de la soberanía venezolana, y sobre todo, tengo que decirlo, de la presidenta Claudia Sheinbaum, que con, digamos, la ponderación que la caracteriza, ha defendido la soberanía de América Latina y especialmente la del Caribe, proponiendo una salida negociada a esta crisis que se está presentando en el Caribe frente a las costas venezolanas. Pues muchísimas gracias, Bruno Gallo, por habernos ilustrado con este panorama desde el lugar en donde está ocurriendo esta situación. Esperemos que pronto estemos hablando con mejores noticias y mejores perspectivas acerca de Venezuela. Gracias por haber estado con nosotros en Canal 14. Gracias a ti, Claudia. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Vámonos con más. Vamos a cambiar de paralelo informativo porque pues parece que esta trama de los archivos del pederasta
Jeffrey Epstein va a seguir persiguiendo a Donald Trump. Ahora ya finalmente el Departamento de Justicia, por una orden que finalmente aprobó el Congreso y que ratificó el propio Donald Trump, ya están revelando toneladas de información acerca de estos archivos secretos de Jeffrey Epstein y todas las personalidades que están involucradas en estas imágenes y en estas fotografías, incluyendo el propio presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El Departamento de Justicia de Estados Unidos inició la publicación de una gran cantidad de documentos, imágenes y registros relacionados con el caso de Jeffrey Epstein. Esto como parte de una obligación legal que busca dar mayor transparencia a uno de los escándalos más graves de las últimas décadas. Los archivos incluyen material recopilado durante distintas investigaciones federales y judiciales, entre ellos documentos administrativos, registros visuales y evidencia relacionada con el entorno social y político que rodeó a Epstein. En ellas aparecen figuras públicas, empresarios, políticos y personalidades del entretenimiento. Destacan el expresidente de Estados Unidos, Bill Clinton, Michael Jackson, el vocalista de los Rolling Stones, Mick Jagger, la cantante Diana Ross, Chris Tucker, el expríncipe de Reino Unido, Andrew Mountbatten Windsor, Bill Gates, Richard Branson, Noam Chomsky y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Sin embargo, las autoridades han subrayado que la mención o aparición de nombres e imágenes no significa automáticamente responsabilidad penal, pues muchos de los documentos carecen de contexto completo y han sido publicados con amplias redacciones, lo que ha limitado la posibilidad de entender su alcance real. Precisamente, el nivel de censura es uno de los principales motivos de crítica. Organizaciones civiles, periodistas y legisladores han cuestionado que gran parte del material esté parcialmente oculto, lo que a su juicio contradice a la ley que ordenó la divulgación. Además, se ha señalado que algunos archivos fueron retirados poco tiempo después de haber sido publicados, entre ellos imágenes de pinturas con desnudos femeninos y otra que mostraba una serie de fotografías colocadas sobre un mueble y en una de ellas aparecía Donald Trump junto a Epstein, Melania Trump y Ghislaine Maxwell. El Departamento de Justicia negó que el retiro de los archivos esté relacionado con Trump. Señaló en X que las fotos y otros materiales seguirán siendo revisados y censurados conforme a la ley por exceso de cautela. El gobierno federal ha justificado estas medidas argumentando que es necesario proteger la identidad de las víctimas, respetar procesos legales aún abiertos y evitar daños colaterales a personas no investigadas formalmente. También señaló que la publicación de los archivos se realizará de manera gradual, ya que aún existe un volumen considerable de documentos pendientes de revisión. Janine Ruiz, Canal 14. Y en más información del mundo, Israel aprobó el reconocimiento de 19 asentamientos en el territorio palestino ocupado de Cisjordania. 500,000 de colonos israelíes viven en Cisjordania, en zonas ocupadas por Israel desde la guerra de 1967, y estos asentamientos son considerados por la Organización de las Naciones Unidas como uno de los principales impedimentos para la paz. El Kremlin desmintió al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, al afirmar que no se prepara una reunión trilateral entre Rusia, Ucrania y Estados Unidos. El plan de paz propuesto por Estados Unidos hace un mes fue rechazado por Ucrania y sus aliados europeos por dar demasiadas concesiones a Rusia y es revisado en Miami, donde se encuentra también un enviado ruso para discutir los pormenores hacia la paz. Miles de asistentes se congregaron en la playa de Bondi, en Sydney, Australia, para rendir su sentido homenaje a las víctimas del tiroteo masivo del domingo pasado que dejó 15 muertos en la celebración del Hanukkah. El primer ministro Anthony Albanese fue abucheado por haber permitido el crecimiento del antisemitismo en ese país. La expresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, fue operada de una apendicitis con peritonitis. Se recupera favorablemente sin complicaciones postoperatorias. Llegamos al final de Espacio. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Toda la producción que integra Ventana al Mundo les desea que pasen una excelente Navidad, felices fiestas en compañía de todos sus seres queridos y nos vemos el siguiente domingo para más Ventana al Mundo aquí en su casa, Canal 14.